Hola. Bueno, tanto tiempo. La verdad que, no sé, la verdad que quiero darle continuidad a mi canal. Yo sé que es un canal súper emergente, que no hay grandes cantidades de suscriptores, pero así todo, siento que es mi registro de recuerdos, de vida, de experiencias de las que he estado viviendo desde que me fui a mudar a Corea del Sur. Y entonces resultó que de repente dejé de subir videos. Y el último video que solamente subí a YouTube fue un short de nada, así como un trendy, ¿no es cierto? Como mostrando que me había pasado de país a país súper rápidamente. Y efectivamente fue así. No sé, creo que entre finales de marzo y todo lo que fue abril, no sé cuántos vuelos habré tomado. Pasé por, ¿no es cierto? Estaba en Corea, fui a Tailandia, Bangkok. De Bangkok me devolví a Corea. De Corea tomé un vuelo hacia New York. De New York a Santiago de Chile. En Santiago de Chile alcancé a estar como una semana. Y tomamos un vuelo con mi familia y nos fuimos a Sao Paulo. Sao Paulo, Maceió. Después de Maceió a Sao Paulo, Chile, ¿no es cierto? Y después la locura más grande fue de que tomé un vuelo de Santiago, Argentina, Buenos Aires, de Buenos Aires a Lima, Perú, después de Lima, Perú, directo a Los Ángeles. Y después, ahí no tomé un vuelo, tomé un bus, y me vine hasta Las Vegas, que es donde estoy ahora y desde donde estoy hablando. Ahora, recapitulando, retrocediendo, ¿por qué hice todo esto? ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿O por qué tomé todos estos vuelos tan así abruptamente y repentinamente? Fueron cosas que jamás planifiqué. Nada fue planificado. Lo único que fue planificado fue el viaje a Tailandia y obviamente el regresar a Corea. Hasta ahí todo bien. Y no sé si los que han visto mis videos, así como mi familia, mis amigos, los que van viendo los videos así como en secuencia, no sé si se acordarán que el video antes de irme a Tailandia, donde se ve a mi exnovio, ¿no es cierto? Llevándome al aeropuerto los días antes, habíamos tenido actividades súper lindas, habíamos hecho argollas juntos, todo era maravilloso, aparentemente. Y nada, yo me había mudado hace poco a una nueva barrio, por decirlo así, una nueva ciudad dentro de Seúl. Lo cual significó igual mucho estrés para mí, cambiarme, mover cosas, ordenar, comprar cosas que faltaban para el departamento nuevo. Pero bueno, son cosas que uno hace por amor, aunque suene tonto. Pero yo quería estar cerca de él quería estar cerca mío, queríamos compartir más, queríamos como empezar, ¿no es cierto? Como una vida así como más together, ¿no es cierto? Juntitos. Y nada, lo que pasó fue que al regresar yo descubrí algo. Algo que me cayó como balde de agua fría y no me gustó, obviamente. Entonces les voy a ir dejando como un poco de imágenes para que se vayan haciendo el contexto de lo que estoy hablando. Entonces para que no sea tan fome, que me vean aquí así de petos verdes en como habitación que estoy acá en el hotel acá en Las Vegas. Entonces yo llegué el domingo a Tailandia y el día lunes resulta que mi novio se va, o sea, mi ex novio, vamos a recalcarlo porque en ese entonces era mi novio, pero ahora es mi ex, ¿no es cierto? Se fue a trabajar en la mañana y yo al hacer el aseo, ¿no es cierto? Muevo las cosas porque él es hombre, entonces deja todo desordenado. Y yo tomo como que, quien dice, la mochila, que la dejo como quien dice toda desparramada abierta. La tomo y al tomarla así rápido para correrla, así como ya, ¿no es cierto? Se le caen las cosas porque estaba abierta. Y dentro de las que se alcanzó a caer fueron como dos como especies de tarjetas. Y una así como llave estas de celulares que tú cambias para el chip. Entonces yo dije, ¿quién anda con una llave así como para cambiar el chip del celular hoy en día? Sinceramente yo tengo celular. Bueno, todos tenemos celulares ya de estos tecnológicos hace mucho tiempo. Y uno no anda cargando la llave como para cambiar el chip, ¿no es cierto?
salvo que tú seas de viajero, yo por ejemplo mantengo una como en la billetera del pasaporte. Y en esa yo la tengo porque obvio que cuando generalmente me muevo a otro país, compro una SIM card o entonces necesito como que obviamente abrirla para sacar, ¿no es cierto?, el chip. Pero me causó extrañeza, aunque no le tomé importancia, porque de verdad yo confiaba mucho en él. Y después pasó que miré las dos tarjetas que se habían caído, y dentro de esas dos tarjetas que se habían caído, había una que no era como una tarjeta como tal, sino que era como una etiqueta de ropa interior femenina. Y yo quedé como, ya. Y yo dije, Ángela, siempre te dicen, te critican, porque la gente es buena para criticar, incluso mi familia. Siempre me han dicho, no, que tú te pasas rollo, que tú te andas imaginando cosas. Y yo, no. Cuando uno tiene como quien dice, una intuición, hay que poner atención. Y yo la verdad siempre pongo atención, pero a mí siempre me dicen que soy exagerada. Pero esa vez yo dije, ya, no voy a exagerar, si capaz no es nada. Pero mi otro yo decía, no, ¿sabes qué? Esta cuestión no es como una tarjeta, es obviamente una etiqueta de ropa interior, googleala. Y la googleé. Y efectivamente ese nombre eran de ropa así como de lencería sexy o de cosas medio extrañas, así como, no extrañas, sino que sexy, como panties, colalé, como bragas, ¿no es cierto? Así como cositas así. Y yo así como, ok, ya esto no está bien, le voy a preguntar qué onda. Entonces le mandé una foto y le dije, oye, mira, le saqué una foto de la cuestión, ¿qué es esto? Y él así como que no, eso no es mío, y en 5 minutos llegó al departamento. Y me empezó a explicar de que eso no era de él, que no. Que por favor, que creyera en él, que él no me había engañado, que no. Entonces yo le decía, bueno, ¿y cómo llegas ahí? ¿Y llego caminando? O sea, como que no sé, o sea, como que de repente apareció en tu bolso. Y yo le decía, no, si yo no te he engañado y la cuestión, y después se pone a llorar, entonces empezó a manipular la situación con llantos, diciendo que no, que él me amaba, que como yo podía desconfiar de él, que él está haciendo todo lo posible para juntar dinero, porque él se quería casar conmigo y que no sé. Y empezó a llorar, entonces, y que tenía problemas con el papá, porque no quería mover el restaurante que tenían como familia. Entonces como que empezó a dar vuelta el asunto y a llorar por situaciones como que andaba depresivo, queriendo controlar obviamente mis emociones. Entonces igual me dio lata, me dio pena, y dije, puta, Ángela, estoy hueveándolo mucho. Ya, déjalo así, ya. Y yo le dije, ya, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar así. No te va, no, ya te voy a dar el voto de credibilidad, le dije yo. Espero que más adelante no salga algo raro a la luz. Me dijo, no, te prometo que no. Ya. Pasó. Y como dice el dicho, por algo las cosas a veces no suceden. Mira, yo me tenía que comprar el chip al regresar a Corea. Es una SIM card que me dura 3 meses. Y ese día yo fui a comprarla y llegué a buena hora a la oficina y todo bien. Y la chica, cuando me estaba haciendo el ingreso para comprar la SIM, llama a la central para habilitarla y me dice, ay, la central cerraron, no te la vamos a poder habilitar, así que no te la puedo entregar hoy día. Y yo así como... Entonces fue como que no pude comprar la SIM por 3 meses, me tuve que volver al departamento. Ese día lunes íbamos a ir a entrenar juntos a la noche, entonces yo iba a pagar mi trimestre. Iba a pagar al tiro 3 meses en el gimnasio donde él entrena para que entrenáramos juntos. Y ese día no fuimos a entrenar, entonces no pagué el trimestre. Entonces te das cuenta que las cosas como que al final lo que teníamos planeado no se fue dando. Y resultó de que en la noche yo me quedé como, ¿quién dice? Pensando así como, pucha, igual me quedé con la sensación así y el sentimiento como atravesado en mí de que esta cuestión no está bien, aquí hay algo raro. Pero no lo quise molestar, no se lo mencioné. De hecho fui súper amorosa con él ese día, lo atendí normal, cariñosa, no cambió nada mi actitud. De hecho le dije, hoy hagámonos skincare, ¿te han hecho alguna vez skincare? Y él me dijo que nunca, y eso que es coreano. Y yo le dije, ¿nunca has hecho con tus parejas skincare juntos? Me dijo, no, nunca. Ya, yo le hice skincare, ¿cachai? Todo bien. Y al otro día en la mañana cuando despertamos, bueno, quien dice, le lancé la bomba. Lamentablemente tenía que sacármelo, así que le pregunté, ¿por qué él siempre compra cosas online? Entonces yo dije, bueno, capaz compró cosas online de lencería de mujer. Y aquí está la clave, ¿dónde lo compró online? Entonces ya... Yo voy y le digo, oye, baby, le digo, ¿dónde compraste ese vapor? Porque él fumaba mucho, esto es como vapor electrónico, así como cigarrillo electrónico. Y me dice, no, yo le dije, ¿lo compraste en AliExpress, en Coupang? Me dice, no, lo compré en NeighborWeb. Y yo, ¿tú usas NeighborWeb? Sí, me dice, uso NeighborWeb. Ok, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estuve pensando y resulta que si tú no tienes nada que ver con esa etiqueta de ropa femenina, tú podrás mostrarme tu historial de compras en NeighborWeb, porque lo más probable es que si tú compraste eso, lo hayas comprado online y no presencial, porque los coreanos son muy, ¿no es cierto?, vergonzosos, entonces como que todo lo compraron online.
Y él me dijo así como, no, Shiro, Shiro, Shiro. Así como, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y yo, sí, entonces quiere decir que sí lo compraste online. Y él me decía, no, Shiro, Shiro. Y ya se paró así. Y yo le dije, bueno, entonces sería todo, le dije yo. Y después se sentó en la cama, abrió el Neighborware y me mostró. Y yo revisé y efectivamente él había comprado. ¿Y sabes lo que habían comprado? Había comprado unas panties medias de esas largas, ¿no es cierto? De mujer, de color negro. Había comprado 2 panties medias de mujer color negro. Y de ahí era la etiqueta. Pero también en su historial de compras me di cuenta que antes, mucho antes, meses antes de que nos conociéramos, él había comprado, quien dice, como tangas de mujer, calzoncillos no, tangas de mujer. Y nada, como que también había visto, como quien dice, ropa así como tops o como faldas así bien cortitas, así como de escolares, no sé, como de ese estilo, como cheerleader de mujeres. Y entonces yo le dije, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué tú compras esto? ¿Qué? ¿Lo compras para usarlo con otra mujer? ¿Lo compras para usarlo tú? Porque igual yo había visto antes, y había leído también de que en Corea se da mucho, como un fetiche personal, que los hombres les gusta vestirse de mujeres, no sé, para sentir la sensación de las telas de la ropa interior de la mujer. Pero lo usan ellos para más. Es como súper raro. Entonces, yo creo que va a tener que editar esa parte del más tú. Pues la tengo que poner ahí un censura porque si no me van a censurar el video. y, y la cosa fue que él llorando y todo me pidió disculpas. Me dijo, no, cree en mí, yo nunca te he engañado con otra mujer. Yo resulta que esto es un fetiche mío. Y yo así como que yo necesitaba tiempo para procesar toda la información nueva, nunca me lo había esperado de él, él nunca me lo comentó desde un inicio. Entonces claramente para mí fue como algo medio perturbador, porque el saber que él aprovechó la oportunidad de cuando yo salí de Tailandia, o sea, de Corea a Tailandia, por ¿cuánto? 6 días, y él como que inmediatamente se puso así como, ay, voy a comprar ropa, porque la necesito. No sé, es como que fue perturbador. Todo fue para mí así como un montón de emociones. La cosa es que él me empezó a pedir disculpas, pero él me empezó a presionar como para que yo lo perdonara ahora ya. Y yo necesitaba igual tiempo para procesar todo, porque igual cuando yo siento al menos que cuando alguien te miente y tú te das cuenta que te mintió, lamentablemente pone en duda todas las posibles verdades que vivieron juntos antes. Entonces para mí era, bueno, ¿qué es real ahora y qué es mentira? Él me está diciendo que pasó, esto es para adelante, pero ¿y para atrás? ¿Me mintió? Algunas cosas que me habrá dicho son verdades, son mentiras, ¿qué hay ahí? También puso en duda mucho, a mí me hizo dudar mucho. Y después de todo eso, él ya me pidió muchas disculpas, hasta se arrodilló, cosa que hacen mucho los coreanos cuando piden así como por favor, así se arrodillan, ¿no es cierto? Pero yo así como que, por favor, levántate, no es necesario, déjame pensarlo. Y ahí nada, él se pone como muy así, en modo presión, y manipulador en el sentido de que está depresivo, que no se siente bien, que no la ha pasado bien y la. Él empieza a decir que no, entonces yo no debería vivir, yo ahora estoy sumamente avergonzado de lo que te acabo de decir, este es mi mayor secreto y no sé qué, no sé qué. Y nada, y él así como en modo de avergonzado y supuestamente diciendo que ya no quería vivir, porque él igual vivió situaciones difíciles antes y yo por lo mismo también fui bien comprensiva con él, con las situaciones de su... porque él es viudo, entonces yo fui como bien comprensiva con esos procesos, y, porque obviamente no es la culpa de él, pero no sé, yo necesitaba tiempo. Y él se pone en un modo así como, entonces yo ya no quiero vivir más, por favor no me dejes, y la cuestión. Y él se sienta al lado mío, me empieza a abrazar y a decir así como, por favor, así como quien dice, no, por favor no me dejes, no me vaya a dejar. Y cada vez que tenía el brazo de él así, me iba apretando más y más. Y yo así como que en un momento, como estaba como medio en shock yo, como que yo sentí así como, bueno, me estaba apretando el cuello, me estaba tratando de ahorcar, así como que... bueno, siempre yo traté de bajarle el perfil a la situación, pero sus comportamientos fueron demasiado extraños. Él empezó así como a quien dice apretarme, yo me tuve que zafar, le dije ya para, córtala, no te pongas así, no hables esas tonteras, dame tiempo, si esto no es lo peor, pero ¿saben qué? La verdad es que en ese momento cuando él me empezó como a ahorcar, a sentir yo como que me estaba tratando de, ¿cachai? Así como de mantener y diciendo eso de que entonces yo no merezco vivir, entonces la vida no tiene sentido, cosas así muy locas, me asustó bastante.
Y en ese momento sí, en ese momento debo reconocer que sí yo pensé, no, esto no va bien, yo tengo que salir de aquí, o me devuelvo a Chile o me tengo que mudar a otro lado. Yo lo pensé. Obviamente no se lo dije porque en el estado en que él estaba como en un estado medio lunático, loco, no sé, demasiado bipolar, así. Con decirte que en una se acostó en la cama y estaba como llorando y se empezó a golpear la cabeza contra la pared. Literal. Así, pa, pa, pa. Y yo así como, para. Y no paraba y se seguía golpeando, pa, pa, pa. Y así como que me tuve que agarrarlo como de los hombros y girarlo así como para que no se siguiera pegando. No, fue todo un tema. Después, él me mandó un mensaje y me dice, ¿sabes qué? Tú nunca vas a confiar en mí, nunca vas a volver a confiar en mí. Yo ya me di cuenta, así que mejor que terminemos, así que toma todas tus cosas y vete. Y ustedes dirán, ¿por qué me echas de mi apartamento? Si yo era la que estaba arrendando el departamento. La cosa fue, y ahí está mi error, y es, ojalá que si alguien escucha este video, no haga nunca eso con nadie, independiente si es coreano o de otro país, no, nunca, chicas, ustedes sean el techo seguro. Para mí, mi apartamento, mi primer apartamento era mi techo seguro. Y después, yo mi techo seguro por condiciones desfavorables y tomé la mala decisión, él firmó por mí el contrato. ¿Por qué? Porque en ese momento yo tenía ya una visa de turista y el realtor no quería hacer firmar el contrato conmigo porque mi visa era corta. Pero el arriendo igual era por 3 meses, porque en esa como office los arriendos eran como de 3, 6 meses y renovables. ¿Me entienden? O sea, como que eran 3 meses, podían renovarse 3 meses más, o si eran 6 meses, podían renovarse 6 meses más. Pero yo estaba firmando por 3 meses y el realtor no me lo quiso hacer firmar a mí. Me dijo que no, entonces en eso se ofreció mi novio en ese momento y me dijo, no te preocupes, yo firmo. Y yo pensé, de hecho yo le dije, pero ¿qué pasa el día de mañana si de repente nunca sabemos, nos podemos pelear y tú después te enojas? Yo voy a quedar en la calle. Me dijo, no, eso nunca va a pasar, ¿cómo yo te voy a echar? Y yo ya conocía a los padres de él, los padres eran amorosos, los padres apoyaban totalmente la relación. Los padres me habían aprobado, como se dice, me habían dicho, sí, tú, sí, ay, tan bonita, sí, cásese con mi hijo, así como, ¿no es cierto? Y como que yo sentía que había sido aceptada la familia, todo bien. Y dije, ya, bueno, sí, como voy a desconfiar si el chico está contigo, ya. Bueno, firmó él. Gran error. Eso jamás. Nunca más. Nadie que firme por ti, tu vivienda, tus papeles, nada. ¿Por qué? Porque después sienten el derecho, como ahora, lo que me pasó a mí, que él dijo, no, ándate de mi departamento. Y yo, pero ¿cómo si tu departamento si es mío, si yo lo pagué? No es tuyo. Está mi nombre. El contrato tiene mi nombre. Y yo así como, ¿qué voy a hacer yo, extranjera, en un país que no es el mío, donde yo no hablo el coreano? ¿Cómo yo le voy a explicar a la policía, ¿saben qué pasa esto? Él me está echando de mi apartamento. El documento dice el nombre de él. Nada, pues tuve que empezar a empacar mis cosas y él estaba ahí. Él me dice, después de que me está viendo así, totalmente frío, él así, totalmente ya, ¿te vas? Y yo así, toda enojada, dentro de todo enojada, pero ya no le hablaba, yo haciendo mis cosas. Después me dice, ay baby, ven, siéntate aquí. Y ahí empieza de nuevo la bipolaridad. Siéntate acá. No te vayas. Es que no te puedo ver hacer las maletas, me da mucha pena, se me parte el corazón, por favor discúlpame, empecemos desde cero, por favor confía en mí, bla. Al final, esa noche no me fui, que fue eso un martes. Y yo obviamente no le dije que yo lo aceptaba ni que lo perdonaba, pero simplemente tomé esa situación para adquirir un poco más de tiempo, para planear qué hago ahora, porque me estaba quedando sin dónde vivir, ¿no es cierto? Y tampoco era que ya tuviera tanto dinero como mi fondo de ahorro para irme fácilmente a mover para otro lado o comprarme otro pasaje, irme de viaje por el sudeste asiático. Entonces, al otro día se amanece, él se va al trabajo y me dice, por favor, baby, piénsalo, discúlpame, no te vayas, desarma las maletas que alcanzaste a armar. Y yo, ¿sabes qué? Estoy cansada. He hecho maletas, deshecho maletas, me mudé, viajé. Es que estoy cansada, así es la verdad, estoy cansada. Y ahora tú me estás echando y me dices que después no, que sí. No sé, ponte de acuerdo. Y yo en las mías, sí, no, igual me voy a ir. Debería comprar pasaje. Igual me sentía mal, porque siendo como ya viendo como él es una persona bipolar que está claramente no sana, me sentía mal al mentirle, porque yo soy de las personas que me carga mentir. Entonces me sentía súper mal conmigo al decirle que sí, como que poco menos sí, no te preocupes, no te trabajas tranquilo, yo de aquí voy a estar a la vuelta. Pero no, él se adelantó a los procesos
Y como eso de las 3 de la tarde del mismo día miércoles, me manda un mensaje y me dice, ¿sabes qué? No, definitivamente estuve pensando y esto no es bueno para mí. El doctor ayer igual me dijo que lo que es lo que yo te conté es totalmente normal, que los hombres de repente tengan estos fetiches. Yo sé que tú no vas a confiar en mí, así que toma tus cosas y vete. No te quiero en el departamento cuando yo regrese, o sea, tienes que dejarlo antes de las 9 de la noche. Y eran como las 3:30. Y yo, ¿pero cómo? ¿En serio? Y me dice, sí, sí, sí. Y yo, ya, ok, es tu decisión. Ok. Yo dije entre mí, pucha, no me dio mucho chance de pensar mucho. Yo no tenía SIM card, no tenía nada. Y yo, ¿qué hago? Me compré una SIM card, me compré una SIM online. Listo, hoteles cercanos. ¿Dónde hay un hotel? Me arrendé 2 noches, me tomé 2 noches en un hotel que quedaba como a 5 minutos caminando de donde yo vivía. Y dije, ya, a empacar. Y pesqué lo que más pude y me fui caminando con maleta, con las 2 maletas, con bolso, cargada como mula, literal. Caminé hasta el hotel, hice el check-in, dejé las cosas, salí a comprar, menos mal que tenía un Guimard súper cerca, salí a comprar una maleta grande, porque igual iba a necesitar maletas para mudarme, así me devolvía a Chile, igual las necesitaba. Compré una maleta grande y con esa maleta grande hice como 3 viajes al departamento para agarrar todo lo que más me faltaba. Pero solamente me llevé del departamento donde mi ropa, zapatos, ¿no es cierto? Artículos personales, todo lo que es como muebles, o sea, como cama, ropa de cama, loza, qué sé yo, hervidor, arrocera, todas esas cosas, la despensa en sí, todo eso se quedó ahí en el departamento con él. Y también le dejé lo que él me había regalado, zapatillas, anillos, esas cosas también se las dejé. Y también le dejé incluso los regalos que yo le había traído desde Tailandia. Y que de hecho yo ya he comprado, como quien dice, estas como pistolitas de agua para ir a la fiesta que se hace en Corea en el verano. Todo se lo dejé. Y nada, con igual harta pena, no te digo. O sea, yo ahí tengo los videos, se los voy a poner. Harta pena, yo registré todo llorando, pero decidí hacer este audio con este rostro y no con mi voz de llanto. Que así que les voy a poner los videos solamente, pero no con lo que yo decía en ese momento, porque de verdad no me gusta ni yo escucharme como ese sentimiento, esa voz angustiada, esa voz con llanto, porque de verdad fue un momento sumamente feo, sumamente crudo. Yo sola en el extranjero me sentí totalmente vulnerable, me sentí totalmente sola. Y de verdad como que igual traté de acudir a algunos amigos, pero mi amigo, por ejemplo, mi amiga una estaba en la casa de la mamá fuera de Seúl, y más encima también se estaba recuperando del tobillo. Pero ella igual me consoló vía mensaje y me ofreció guardarme una maleta chica con cosas que eran como algunas de las cosas que iba a dejar como en el hotel, así como ya, pero en realidad eran cosas como prácticamente nuevas, que la había usado muy poco, y otras que eran nuevas, literal. Las dejé ahí como en la maletita y se las fui a dejar al departamento de ella y lo dejé como, en coreano roban, tú dejas las cosas como a quien dice afuera del departamento y no pasa nada. Hoy conocí un nuevo barrio. Ya dejé las maletas en la puerta del departamento de mi amiga. Y no sé, pero este barrio es como que me da sentimientos de, no sé, recuerdos de cuando caminaba en las tardes en el colegio, cerca de mi casa en Chile. No es que se parezca al barrio, pero me da esa sensación. Así que le dije eso a ella ahí. Y nada, los otros amigos, bueno, no me pudieron ayudar. Y todo fue tan rápido que la verdad tampoco tuve mucho tiempo. Así que después hablé con mis papás, porque a todo esto me tuve que comunicar con la embajada de Chile, porque tenía mucho miedo de mi situación. No sabía en realidad con quién ya me estaba, como quien dice, me había metido. Y la embajada, el consulado, me llamó por teléfono, habló conmigo, me dio calma, me dio apoyo, me dijo que cualquier cosa, ¿no es cierto?, que me comunicara con ellos, que ojalá que no pasara a mayores, ¿no es cierto? Y gracias a Dios no pasó a mayores, yo fui súper rápida, ¿no es cierto?, también en el actuar. Una vez instalada en el hotel, en la noche le hice una videollamada a mis padres, hablamos y finalmente con mis padres decidimos que tenía que volver a Chile. Y eso fue lo que pasó. Entonces, por eso literalmente entré y salí de Corea sumamente rápido. Y nada, pues yo esperé tanto ver los Cherry Blossom, o sea, porque
De verdad, la sufrí mucho con el invierno y la primavera para mí era como el brote, el genial, ¿no es cierto? Sentirse rico, nuevamente ese airecito, esa frisa, el andar más ligero de ropa. Es como todo ese ambiente tan romántico, ¿no es cierto? Y nada, entonces yo dije, no, yo de aquí no me voy sin ver los cherry blossom, aunque sea de noche. Entonces me salí de mi pena, ¿no es cierto? Me duché, me bañé, todo el tema, me vestí. Y fue ese día cuando fui a dejarle también la maleta a mi amiga al departamento afuera. Y de ahí era como 2 estaciones más y fui a Yowido Park. Entonces, que de hecho fue donde grabé mi primer video para este canal de YouTube. Entonces hice como quien dice una despedida para mí muy simbólica, ¿no es cierto? Grabé, vi los Cherry Blossom desde una perspectiva nocturna. Bueno, tratando de hacerme un poco el ánimo, vine porque no me puedo ir sin ver esto. Entonces, aunque sea tarde y sea de noche, son las 10 de la noche, tenía que venir. El primer video que hice lo hice acá. Vamos a ver si encuentro algo por ahí. Hace mucho frío. Y eso también me recuerda el primer día que vine, que también estaba con mucho frío. Es que solamente salí con un polerón. Sé que con tantas luces como que no se distinguen bien los colores, así que voy a bajarle un poco la intensidad. Pero es que donde camino se vuelve a subir la intensidad. Hay mucha gente, muchos jóvenes. No sé si me acuerdo de acá de ahí. De hecho me saqué una foto cuando vine la primera vez. Donde está este piso como café oscuro. Ahí me saqué una foto. Pero era como que la luz no acompaña, entonces también es como difícil sacarse fotos. Hay mucha gente. Pero a ver, parece que árboles de cerezo por aquí muchos no hay. Solamente los que están en la entrada. Esto totalmente fue express. No tengo mucho tiempo, la verdad, porque después también el metro me lo cierra. Y tengo que ir a la cresta del mundo. Porque estaba viviendo en Quimpo. Y el hotel obviamente está en el mismo lugar. Porque ayer no tenía tiempo, no tenía cómo moverme más lejos. Entonces, ir a Quimpo ahora significa como 1 hora y media. Entonces, son como las 10:30 ya. No tengo mucho tiempo. Y nada, después me volví al hotel. Pero antes de irme al hotel, pasé a estas como cabinas de photobook a sacarme mi registro personal. Porque nunca me había sacado fotos yo sola. Y la vez anterior, antes de irme a Tailandia, me había tomado en ese mismo tienda, por decirlo así, con mi ex nos habíamos tomado fotos juntos. Entonces ahora no, ahora fue como para cerrar el ciclo, ¿no es cierto? Además que también quité el corazón que habíamos pegado juntos con nuestros nombres, como muy romántico. No, después yo lo quité y puse el mío, obviamente haciendo alusión a mí. Claro, y ese es como el registro ahí para que vean que en el fondo sí fue el mismo lugar. Y esto fue como el hacerlo yo, no, ya no contigo, sino que dejar el registro de mí, que yo me amo a mí y primero estoy yo. Mi plato favorito. Tengo que hacerlo antes de irme.
aunque sea en un hotel, aunque sea sola. Salí a comprar. Ya estoy en la hora. Son las 5:25 de la mañana. Y así luce acá. Pensar que yo caminaba por ahí. Seguía por ahí. Cruzaba. Y en esos edificios que se ven ahí al fondo, en uno que estaba obviamente más para allá, estaba viviendo yo. Pero todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Por eso yo creo que uno nunca termina de aprender. Vivir acá era vivir tranquila. Ahora tengo que volver a empezar. Me alisté, dejé todo listo ya porque tenía que salir del hotel como a las 5 de la mañana. Chequear que no se me quede nada. Estaba cargando mis cosas, no se me queda nada. ¿Saqué el cargador? Sí, saqué el cargador. Ok, en la cama no se me queda nada. Ya guardé todo en mi bolso de mano. Esas maletas las dejo. Mis cosas, esas, también las dejo. Algunos libros, cuadernos de estudio, los dejo. Mi saquito de ropa sucia, lo dejo con ropa limpia, que no voy a poder llevarme y que en realidad no necesito tanto. Así que gracias por estar conmigo este periodo. Espero que vayan a un buen camino. Que sean recicladas o que sean utilizadas por otras personas o no sé. Pero gracias. Y bueno, estas cosas como chiches, cosas chicas, crema. Esta cuestión está prácticamente, lo cerré poco, pero no me lo puedo llevar. Y eso. Y mis cosas que me llevo. Nada, ya ahí dejé como lo que basura. Estas cositas también me las podría llevar, me las compré delante y me comí solamente un poco. Así me da hambre, pero ya, me voy. Hoy te encargo, eran 4 maletas, ahí les voy a poner todos los registros, 4 maletas grandes, una maleta chica, el bolso de mano, la cartera, olvídate. Y yo sola moviendo todo eso que era más pesado que la... No, fue una odisea, de verdad volver a Chile. No sé cómo voy a avanzar, pero voy a avanzar. Me estoy sola en este momento. Hace un frío. Ay, como nunca, pero te juro que me revisaron todo. Este bolso, claro, pareció sospechoso porque adentro tengo la mochila. Y no es porque traiga nada malo, sino que es porque no puedo... El bolso es muy pesado para meterlo en la maleta. Entonces se me ocurrió la genial idea de meter la mochila dentro del bolso. Y eso parecía extraño, entonces me hicieron sacar todo. Y olvídate, el mío trabajo. Y más encima después revisándome todo porque como ando con las joyas aquí adentro. Entonces como que, ¿qué son esas cosas? Y yo, son joyas. A ver, y empecé a revisar joya por joya. Ay, no, te juro que nunca me habían revisado tanto. Me sentí ultrajada.
esto aquí en Estados Unidos es demasiado un negocio. Estos carros enanos, que son enanos, y ni siquiera tienen un freno acá como el que tenía en Corea, estos carros te los arriendan por $6. ¿Mm? Y nada, pues, no sé, tuve que ponerla así porque es súper chico. Y la verdad que no sé, quizá me la tengo que llevar yo así como arrastrando. Pero no sé cómo va a manejar esta cuestión tan gigante. Y tengo que esperar, entonces más encima ni siquiera es que puedo despachar el tiro del equipaje. No, porque me acordé que la escala es como de 8 horas. No sé cuánto tiempo perdí ahí, quizás como 2 horas entre todo lo que hemos estado aquí dando de vuelta. Pero voy a tener que esperar como 4 horas o 3 horas antes de pasar al counter. Estoy cansado. Prácticamente $18 esto. Espero que esté sabrosa, al menos. Y nada, pues después estuve en Chile, mi familia, y de ahí les sigo el cuento, pero con los videos de las vacaciones que tuve con mi familia en Maceió. Así que nada, chicos, si llegaron hasta acá, gracias por escuchar mi historia. Eso fue lo que pasó. Nada grave, gracias a Dios. Hoy en día estoy en Las Vegas y desde aquí les grabo este video. Gracias a Dios, a mi amigo, que también él está acá, ¿no es cierto? Que él me dijo, oye, vente para acá, aprovecha, no sé, acá hay unas oportunidades, ¿no es cierto? Y en eso estoy, buscando oportunidades. ¿Por qué? Porque para atrás jamás, siempre para adelante. Así que eso. De ahí le iré mostrando lo que he estado haciendo acá. Pero antes, como esto es una secuencia de cosas, me gusta como seguir un hilo. Les voy a poner después en el siguiente video mis vacaciones con mi familia. Y después, lo que estoy viviendo acá en Las Vegas. Lo que estoy haciendo aquí, que mi tiempo acá, ¿no es cierto? Y eso. Así que muchas gracias para mis amigos, a mi familia, los que siempre me escuchan, me ven. Y nada, yo, para mí, del futuro, porque yo sé que me voy a volver a ver. Siempre veo mis videos y me gusta porque me siento nuevamente en ese lugar. De hecho, los videos que tengo de Corea son geniales para mí verlos de nuevo. Porque me reconfortan, porque me dan esa sensación de volver a estar ahí, de todo lo mágico que fue vivir ahí. Así que eso. Nos estaremos viendo en el próximo video. Suscríbete, dale like. Si no has visto mis videos, yo era Angelita en Corea. Ahora estoy en Estados Unidos. Pero no voy a cambiar el nombre, no. Porque Corea es la meta, siempre. Bye.